Hoy nos metemos de lleno con una figura que, bueno, sacudió el arte mexicano hasta sus cimientos. José Luis Cuevas. Uf, Cuevas. Sí, Un artista descrito como rebelde, enfant terrible, casi una estrella de rock cultural, ¿no? totalmente. Alguien que se enfrentó, pero de verdad, al establishment artístico de su época. Y esa es un poco la idea de esta exploración, ¿verdad? Entender a este personaje tan complejo. Exacto. Vamos a usar entrevistas con él, análisis de su obra, textos, para ver su papel en la ruptura, esa estética suya tan particular, lo grotesco Su personalidad pública también, que dio tanto de qué hablar. y su impacto fuera de México, claro. Queremos desentrañar un poco esas múltiples facetas de Cuevas. Entender por qué chocó tanto con las normas. Suena fascinante. A ver, si fue un rebelde, ¿contra qué se rebelaba exactamente? Empecemos por ahí, por ese choque con el poder establecido. Pues mira, para entenderlo, hay que imaginarse el México de mediados del siglo XX. El arte oficial, el que tenía todo el apoyo, era el muralismo. Rivera, Siqueiros. Exacto. Un arte muy nacionalista, con un mensaje social claro, a menudo pues, bastante optimista, grandilocuente. Recuerdo esa frase que dicen que dijo Siqueiros: no hay más ruta que la nuestra. Suena muy dogmático. Precisamente. Y Cuevas llegó y dijo, momento. Para él eso era una mentira. Una mentira. Fuerte. Sí, una visión completamente falsa y demasiado optimista de lo que era México. Le chocaba esa imagen del mexicano tipo gigante musculoso de Siqueiros. O esa gente siempre feliz, con ropas de colores chillones como del cine de la época. Justo eso. Él decía que eso no era México. Entonces, ¿cuál era la alternativa para él? Si eso no era real, ¿dónde estaba lo mexicano? Cuevas decía que la verdadera esencia estaba en lo contrario, en el drama y podredumbre. ¡Qué duro! Sí, en lo oscuro, lo difícil, lo que la visión oficialista pues ignoraba. Y ahí proponía su obra. Que era muy diferente, ¿no? Más bien monocromática. Mucho dibujo, casi siempre blanco y negro, muy centrado en la línea, en la forma. Decía que eso era una expresión mucho más real. Incluso lo conectaba con el arte precolombino. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Decía que el arte prehispánico tampoco tenía grandes coloristas, que se basaba en la fuerza de la forma. Una conexión interesante. O sea que no era solo una cuestión de gustos, de estética. No, no. Era una defensa a ultranza de la libertad de expresión del artista, del individualismo frente a la agenda política del muralismo. Y eso lo dejó por escrito, ¿verdad? En la cortina de nopal. Exacto, en 1958. Un texto que causó un revuelo tremendo. Ahí comparaba el aislamiento cultural mexicano, ese nacionalismo un poco cerrado, con el telón de acero soviético. ¡Qué comparación! Pedía abrir amplias autopistas al mundo, dejar los senderos estrechos del nacionalismo cultural. Quería conectar con todo. Me imagino que eso con Siqueiros no cayó muy bien. Para nada. El conflicto fue directo, muy público. Empezó, creo, por una entrevista de Cuevas en la revista Time en el 54. ¿Tan temprano? Sí, Cuevas hasta dibujó una caricatura de Siqueiros repitiendo su frase «No hay más ruta que la nuestra». ¿Provocador? Y Siqueiros, por su lado, veía todo este arte nuevo, más abstracto, más individualista, apoyado por figuras como José Gómez Sicre, de la OEA. Ah, sí, Gómez Sicre, una figura clave luego para su internacionalización. Compromiso social del arte mexicano verdadero. Entendido. Si su crítica era tan fuerte contra ese optimismo oficial, ¿cómo se reflejaba eso en su propia obra? ¿Qué dibujaba? Bueno, aquí entramos al núcleo de su estética, que es igual de desafiante. Cuevas despreciaba abiertamente ideas como belleza, armonía, buen gusto. ¿Y qué ponía en su lugar? Lo decía sin pelos en la lengua. Lo grotesco, lo feo, lo repulsivo, lo anómalo, lo visceral, lo instintivo. Eso era lo suyo. Es lo que se llama su monstruosismo, ¿no? Esas figuras humanas deformadas, a veces de forma muy violenta. Sí, unas deformaciones que él mismo consideraba, fíjate, más salvajes y antihumanistas que las de otros grandes como Francis Bacon o Jean Dubuffet. Es interesante compararlo con Bacon. Bacon también deforma, claro, pero usa colores muy vivos, fondos más limpios, digamos. Y Cuevas era muy consciente de eso. De hecho, era bastante crítico con Bacon. Llegó a decir que era un torpísimo dibujante.
Vaya. Sí, que tenía poca inventiva formal. Cuevas se veía a sí mismo como dibujante puro. Sentía que su línea negra, esos trazos incisivos, esos esgrafiados como rasguños nerviosos, eso llevaba la deformación a otro nivel. ¿Y quiénes eran sus modelos? Si rechazaba a los héroes del muralismo, ¿a quién dibujaba? Buscaba en los márgenes. Prostitutas, pordioseros, enfermos, locos. Leí que visitaba lugares como el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Exacto. Iba allí buscando esos monstruos, como él los llamaba, que para él encarnaban una verdad más profunda que los personajes idealizados del arte oficial. Era su forma de explorar la condición humana real. Las fuentes dicen que era un dibujante nato, con una rapidez increíble, 50 dibujos en un día. Una barbaridad. Sí, una espontaneidad casi intuitiva. Su técnica es muy suya. Esa línea dura que de repente contrasta con aguadas más líquidas, trazos muy definidos junto a otros como de boceto. Y a veces mete hasta escritura, su caligrafía. Sí, integra texto y dibujo. Y no solo dibujo, ojo, también fue un maestro de la gráfica, grabado, litografía. Cierto, importantísimo en su obra. Innovó mucho ahí. Combinaba técnicas, litografía con grabado en madera, collage, siempre buscando más libertad formal. Y hay críticos que ven una conexión visual con los códices prehispánicos. ¿En qué sentido? En esa forma de poner elementos distintos juntos en un mismo plano sin buscar la profundidad clásica, como una yuxtaposición. A veces se le compara con Posada, el de las calaveras. Tiene sentido. Es una comparación frecuente, pero hay una diferencia clave. Posada dibujaba la calavera, el esqueleto, a veces hasta con un toque festivo, ¿no?, del Día de Muertos. Sí, claro. Cuevas, en cambio, dibuja el cadáver. El cuerpo recién muerto, la carne, la descomposición. Es una visión más cruda, más directa de la mortalidad, más cercana quizá a los expresionistas alemanes o a Goya en España. Esa oscuridad en los temas se siente también en la atmósfera general de sus obras, ¿verdad? Hay como una sensación de encierro, de soledad muy fuerte. Totalmente. Es muy llamativo ver cómo sus personajes, incluso cuando están físicamente juntos, parecen incomunicados. Como en la serie erótica que mencionan. Exacto. Comparten un espacio, pero cada uno está en su mundo, en su propio drama. Hay una incomunicación brutal, una soledad compartida. Y los espacios, como son. Casi siempre interiores. Cerrados, opresivos, claustrofóbicos. Si hay una ventana, nunca ves un paisaje abierto. Es un aire pesado, denso, como si no se pudiera respirar. ¿Se ha comparado con los ambientes de Bacon o del neoexpresionismo posterior? Sí, hay ecos de esa angustia urbana, de ese encierro existencial. Era una visión del mundo completamente pesimista entonces, sin redención posible. Pues radicalmente pesimista, sí. Los personajes parecen atrapados, condenados, sin ninguna posibilidad de salvación o de escapar. El propio Cuevas lo conectaba con el teatro del absurdo, con Ionesco, con Beckett. Y lo aceptaba, ¿no? Como parte de algo. Sí, lo aceptaba. Quizás lo veía como parte de una tradición trágica muy mexicana, que viene de lejos, desde lo precolombino. Y bueno, quién sabe, quizás también tenía raíces en su propia psicología. Algo se menciona en las fuentes sobre eso, ¿no? Sentimientos de aislamiento en su infancia. Sí, se habla de que como hijo menor y con una vocación artística que surgió muy pronto, sintió que su familia no lo entendía del todo o que no valoraban sus primeros éxitos. Es posible que esa sensación de soledad inicial, alimentara esa temática tan fuerte en su obra. Hablando de su personalidad, eso nos lleva directo a otro aspecto clave. Cuevas como figura pública. Él mismo admitía tener una enorme megalomanía. Ah, sí. Y lo explicaba de varias maneras. Por un lado, lo psicológico que decíamos, buscar fuera el reconocimiento que quizás sintió que le faltó en casa. Tiene sentido. Pero también por una razón, digamos, sociológica. Veía a Rivera y Siqueiros como grandes promotores de sí mismos, siempre en la prensa, siempre figuras públicas, y Cuevas quería rescatar esa tradición del pintor como protagonista. Y vaya si lo consiguió, se volvió increíblemente famoso, sobre todo en México. Sus acciones eran noticia. Totalmente. Hizo ese mural que duró solo unos días, en plena zona rosa. Organizaba exposiciones simultáneas. Él veía todo eso no solo como publicidad. ¿Cómo lo veía él? Como actos de terrible creatividad, decía. Para imponerse como una superstar internacional. Era parte de su proyecto artístico de alguna manera.
Incluso su famosa candidatura a diputado independiente en 1971, que muchos vieron como un truco publicitario más. Él defendió que no, que tenía una intención política seria, que era una forma de denunciar la matanza de estudiantes de Tlatelolco del 68. ¿En serio? ¿Cómo? Decía que, en el clima de represión del final del gobierno de Díaz Ordaz, ser candidato era la única manera de poder hablar públicamente del tema sin que lo censuraran o algo peor. Una jugada arriesgada. Interesante esa lectura. Y bueno, esa proyección internacional fue crucial para él. Ahí vuelve a aparecer José Gómez Sicre, el de la OEA. Fundamental. Gómez Sicre fue su gran impulsor fuera de México. Desde muy temprano, además. Le organizó esa primera exposición en Washington en el 54. La que fue un éxito total. Se vendió todo, salió en Time, el MoMA compró obra. Gómez Sicre le consiguió viajes, residencias, como una en Filadelfia donde hizo la serie sobre Kafka, le abrió puertas clave. Y la meta de Cuevas, según él, era esa: poder dialogar con los grandes, con Kafka, con Picasso, sin sentirse menos, sin complejos provincianos. Exacto. Quería estar en la conversación mundial, jugar en las grandes ligas de la cultura. Pero claro, Esa cercanía con Estados Unidos y con la OEA. en plena Guerra Fría, eso era complicado. La OEA era vista por muchos en Latinoamérica como un instrumento de Washington. Y le costó caro en críticas, ¿no? Lo acusaron de vendido, de traidor. Durísimo. Le llegaron a deitar vendido a la OEA, traidor, en público. Hay una anécdota de una premiación de un concurso patrocinado por eso, la petrolera, en México en el 65, donde pasó eso. ¡Qué fuerte! Para Siqueiros y otros nacionalistas, Cuevas era básicamente un agente del imperialismo cultural. Promovía un arte individualista, apolítico, funcional a los intereses de Estados Unidos. Esa era la acusación. Pero más allá de la polémica, ¿tuvo influencia real en otros artistas de Latinoamérica? Muchísima. A pesar de las críticas, o quizás por ellas, se habla de una ola de cuevismo. Influyó en artistas clave de la nueva figuración argentina como Greco, Noé. Que también exploraban la figura humana de forma muy cruda. Exacto. Y en Colombia, figuras como Botero, Grau, Obregón lo miraron de cerca. En Perú, Cislo. Críticos muy importantes, como Marta Traba, lo defendieron. Lo veían como parte de una cultura de resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia frente a las presiones externas, pero también frente a los nacionalismos que limitaban la creación. Una postura compleja. Y es curioso porque siendo tan internacionalista y criticado por eso, tuvo una postura muy firme contra el franquismo en España. No encaja fácil. Para nada. Eso muestra su complejidad. Él amaba la cultura española, la de Goya, la de Gutiérrez Solana, la España negra, pero rechazó de plano al régimen de Franco. Hizo una serie crítica, ¿no? La España de Franco. Sí, en el 61, y le costó que le cancelaran la visa. Y luego se negó a participar en una gran bienal, Arte de América y España, organizada por Franco en el 63. Aunque parece que le habían asegurado un premio. Exacto, dijo que no. No quería tener nada que ver con la España oficialista de Franco. Prefería la España trágica, la real para él. Todo esto parece girar al final en torno a una afirmación muy fuerte del yo, del individuo. Absolutamente. Él mismo lo decía. Yo vivo y hablo en primera persona. Algo que, según él, no era tan común en México. Esa búsqueda de autenticidad individual, muy en sintonía con el existencialismo de la época, es central en él. Hacia el final de su carrera, bueno, no tan al final, pero dio un giro que sorprendió a muchos. Se pasó a la escultura. Sí. Anunció que dejaba temporalmente el dibujo para dedicarse a la escultura. Decía que era una disciplina más lenta, más de reflexión, que ya no tenía la misma energía física. Lo comparaba con ya no poder subir corriendo las escaleras. Cuesta un poco imaginar cómo llevar esa línea tan nerviosa, esa rapidez del dibujo, a algo tan físico y pues lento como el bronce. ¿Funcionó? Hubo escepticismo al principio, sí. ¿Podría trasladar esa fuerza? Pero las fuentes coinciden en que lo logró. Sí. Sí, sus esculturas en bronce, como la serie Animales Impudos, tienen esa misma contorsión, esa energía visceral de sus dibujos. Y curiosamente volvió a encontrar conexiones con formas precolombinas, como el osomatli, la figura del mono. O sea que encontró algo nuevo ahí. Algunos críticos dicen que en la escultura encontró una monumentalidad, una presencia física, que quizá no había logrado del todo en la pintura, que exploró menos.
Y abandonó el dibujo para siempre. Él dijo que no era una condena definitiva, que volvería si sentía la necesidad. Incluso bromeó comparándolo con un autoexilio definitivo que se impuso una vez de México. ¿Y qué pasó? Que volvió rapidísimo porque extrañaba. Así que con el dibujo, igual. Y de hecho, pues siguió dibujando hasta el final de sus días. Entonces, después de este recorrido tan intenso por su vida y obra, ¿cómo podríamos resumir el legado de José Luis Cuevas? ¿Qué nos queda de él? Yo diría que, sin duda, fue el gran agitador, el que rompió la inercia del arte mexicano del siglo XX. Abrió la puerta, pero de par en par al individualismo. Y a explorar temas difíciles. Exacto. A explorar sin miedo los lados más oscuros de la condición humana, la angustia, la soledad, lo grotesco. Fue un dibujante y grabador excepcional, un gran maestro del signo, como lo llamó una crítica, y un innovador técnico incansable. Una figura esencial, entonces, no solo para México, sino para todo el arte latinoamericano moderno. Complejo, lleno de contradicciones, pero un artista. Con todas las letras. Cuevas fue ese iconoclasta que se atrevió a rasgar la cortina de nopal, que defendió la libertad del artista por encima de todo, y nos enseñó a mirar de frente lo monstruoso como parte de lo que somos. Se construyó a sí mismo como personaje y dejó una huella imborrable. Nos deja pensando. Esa defensa tan feroz del yo, de su individualidad, a veces casi ególatra, ¿cómo encaja con esas raíces tan profundas que su obra tiene en lo mexicano, en lo prehispánico, en lo popular? Quizás esa tensión es justamente una de las claves de su fuerza, ¿no? Es una excelente pregunta. O podremos preguntarnos también, en un mundo como el nuestro, que sigue lidiando con sus propias zonas oscuras, sus propios monstruos internos y externos, ¿qué tan vigente sigue siendo esa mirada monstruosa, pesimista, pero hondamente humana que nos dejó José Luis Cuevas? Ahí queda la reflexión para quien nos escucha.